Estamos ante un hecho inédito en Cataluña, una situación de, a mi entender, extrema gravedad, que consiste en que el grupo parlamentario que da su apoyo al gobierno de la Generalitat, que es la CUP, exige que la Policía Autonómica Catalana no actúe siguiendo órdenes de los jueces, sino que lo haga siguiendo instrucciones de los políticos del gobierno de la Generalitat. Esto solamente sucede en las dictaduras, en los estados totalitarios. No es la manera de funcionar ni de proceder de una democracia libre, de un Estado de Derecho, como es el caso de España y Cataluña. Por este motivo, y ante esta gravedad que tiene un único responsable, que es el propio presidente de la Generalitat, que voluntariamente quiere obedecer a las exigencias de la CUP, acabamos de presentar al resto de grupos parlamentarios de esta Cámara una enmienda a la moción de la CUP sobre el Departamento de Interior. Esta enmienda lo que le pide al Parlamento es que manifieste su pleno y absoluto apoyo al papel y a las funciones que ejerce la Policía Autonómica en Cataluña, al desarrollo de sus actividades, de los miembros de la Policía Autonómica, en reconocimiento a su labor, y que le defienda de los ataques que está sufriendo actualmente por un partido político, poniendo en duda su imagen y su capacidad de ejercer sus funciones y competencias. Esperamos que el resto de grupos parlamentarios de este Parlamento la firmen, esta enmienda, que queremos que sea la enmienda de los demócratas del Parlamento de Cataluña. Y si algún grupo parlamentario quiere, o algún partido, excluirse del sistema democrático y situarse al lado de los que defienden la tiranía de los estados totalitarios, que lo diga bien claro y que sepamos todos a qué atenernos.